Vamos a tomar unos minutos a través de la palabra de Dios. Se abren sus Biblias, por favor, si las traen con ustedes. Y vayamos al libro de Juan, capítulo 1. Si no trae una Biblia, no se preocupe. Van a estar también las bastantes referencias ahorita aquí en la pantalla. Pero en realidad nomás quería tomar unos minutos para poder compartir qué es en realidad la Navidad. Porque en esta noche no nos reunimos para celebrar a un niño en un pesebre. Y no venimos a celebrar a un Salvador en una cruz. Venimos a celebrar a un Salvador resucitado, en lo cual inició en el pesebre. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, si me siguen adelante, por favor, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es el significado verdadero de la Navidad? Como cristianos, nosotros no celebramos a Santo Claus. Quizás nos veamos como uno, pero no lo celebramos. Quizás para muchos la Navidad es nomás el festejo de abrir regalos, como vimos ahorita en el drama. La realidad, la Navidad para un cristiano es el reconocimiento de que Jesús nació con el propósito de morir. Incluso, si les pudiera nomás compartir qué es el significado verdadero de la Navidad, quiero que veamos nomás número 1. La Navidad en sí es Dios sobre nosotros. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hoy no celebramos a un bebé en el pesebre. En realidad estamos celebrando el nacimiento del Criador. Es Dios sobre nosotros. Creemos en un Dios soberano, quien nada de las cosas que suceden en este mundo para Él son sorpresas, sino que reconocemos en esta noche que todo bajo el plan divino de Dios se está ejecutando aún su mismo nacimiento. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Entonces, primero, la Navidad reconocemos que es Dios sobre nosotros. Quizás usted está huyendo de Dios, quizás estás viviendo en pecado, o quizás piensas que estás saliendo con la tuya. Pero un día todos vamos a morir y reconocerás que Dios todo este tiempo ha estado sobre usted como Dios de autoridad, como Dios soberano. Segundo, no solo vemos que Dios es sobre nosotros, pero también segundo, vemos que Dios es por nosotros. Una de las bendiciones de ser cristianos es que reconocemos a Dios personalmente y conocemos a Dios no como un Dios que nomás quiere destruirnos, sino que conocemos a un Dios soberano que está a nuestro favor. Está tanto a nuestro favor que Él podría habernos dejado en nuestro pecado, pero Él decidió de que Jesucristo naciera para morir por nuestros pecados. Pero incluso en Juan 1, versículo 4, la Biblia nos dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora recuerden que Dios nos pudiera haber dejado en las tinieblas, pero la luz resplandece sobre las tinieblas. Le doy gracias a Dios que por más oscuro que sea su vida, por más hundido que usted esté en pecado, la luz del Evangelio puede cambiarlo en esta noche. La luz de la salvación que Cristo ofrece resplandece y penetra la oscuridad de nuestras vidas. Y Dios es por nosotros.
Romanos capítulo 5, versículo 8, la Biblia nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendito saber que no solo Dios es un Dios que está sobre nosotros, pero saber que este Dios soberano está por nosotros y que Él murió por nosotros y que Él nació por nosotros los pecadores y que Él nació no para que se celebre el materialismo o para que se celebre Santo Claus. Él nació para morir por el pecador en el cual somos nosotros. Entonces Dios es sobre nosotros, Dios es por nosotros. Y quiero que veamos tercero, también reconocemos que la Navidad es Dios con nosotros. Una de las razones por la cual Dios nació en un pesebre era para poder habitar entre los hombres. Él quería estar con nosotros. La Biblia nos dice en Juan 1, versículo 14, dice: y el verbo fue hecho carne. Ahora noten que cuando Él fue hecho carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Cuando Él se manifestó, hermanos, era Dios con nosotros. Dios se hizo carne. Él prevaleció y Él habitó entre los seres humanos. En Mateo 1, versículo 21, la Biblia nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará el pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, les digo hoy que Dios no solo está al favor de nosotros por querernos salvar, pero gracias a Dios que Él se hizo carne porque quiso estar con el hombre. Él quiso compadecerse de nosotros. Y la Biblia dice que Él fue tentado como todos nosotros, pero sin pecado, porque Él estuvo con nosotros. Pero cuarto también y último, no solo reconocemos que Dios es sobre nosotros, Él es Dios soberano, y vemos que Dios está al favor de nosotros, por eso nació para morir, y Dios es con nosotros, se compadeció de nosotros, pero reconocemos también que la Navidad es Dios en nosotros. La razón que Cristo murió en la cruz era para que por medio de lo que Él hizo por nosotros, nosotros pudiéramos ser salvos, recibir la salvación de Jesucristo, para que Él pudiera habitar en nosotros. Dios no puede habitar en aquella persona que no es salva y que tiene pecado en su corazón, pero sí puede habitar en alguien a quien Jesucristo ha lavado en su sangre. La Biblia nos dice en Juan 1, versículo 10, noten aquí en la pantalla: en el mundo, en Él el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Por el mundo, pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten que la mejor parte de la historia navideña no es tanto su nacimiento, aunque eso es algo bello y lindo, sino que la mejor parte de la historia de Jesucristo fue de que Él creció y como hombre grande fue y murió en una cruz por nosotros, porque sin esa cruz el ser humano está sencillamente y simplemente condenado sin esperanza de la salvación. Si no fuera por la cruz de Jesús, el ser humano no tuviera esperanza por ganarse la salvación. La religión, las buenas obras, la iglesia bautista de Hermosillo no puede extender la salvación. La salvación solamente se encuentra en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y si alguien no pone personalmente su fe en la cruz, jamás podrá entrar al cielo. Ahora van a haber siempre personas que quieren ganarse la salvación. Piensan que por tener un concepto de Dios, eso es suficiente. O por ir a una iglesia, eso es suficiente. O porque tienen religión, eso es suficiente. Pero ninguna de las cosas que he mencionado han tomado el pecado del mundo y lo llevó a la cruz, solo Jesucristo. Por lo cual solo Jesucristo puede salvar. Y solo Él puede salvarle en esta noche. Porque Él quiere habitar en usted.
Él quiere habitar en usted personalmente. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, la Biblia nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y noten cuál es el misterio, que es Cristo. ¿En dónde? En vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Dios, hermanos, no solo es un Dios sobre nosotros, es un Dios que en realidad está al favor de nosotros. Él es por nosotros. Y la verdad, para los hijos de Dios, Dios pelea por nosotros, no estamos desamparados. Pero también reconocemos que es Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Pero ¿cuál fue el plan de Dios? No era nomás venir y ser carne, sino el plan eterno de Dios era para que Él pudiera habitar en nosotros. Y ese es el gran misterio. Ahora, si usted ha venido en esta noche y usted no tiene la certeza de su salvación, por favor reconozca en esta noche que la razón que Cristo nació era porque es imposible que usted llegue al cielo por su propio mérito. Si usted pudiera llegar al cielo por su propio mérito, entonces Cristo nació en vano. Él simplemente nos hubiera dejado nosotros trabajar por nuestra propia salvación. Pero el hecho que Él nació y que Él murió en la cruz y que resucitó al tercer día, es porque Él es la única solución de nuestro problema de ser pecadores. Que esta noche, si usted no le conoce a Cristo como Salvador personal, que hoy sea el día que conozca verdaderamente el significado de la Navidad. Vamos a orar en esta noche. Señor, yo te pido por favor.